Para mí el beso de Dios surgió llovido del cielo literal, o sea, fue algo que no, lo he dicho alguna vez, ni buscado, ni tenía intención de hacer siquiera documental, ni me gustaba el documental, ni me gustaba el género religioso, con lo cual era como lo opuesto a lo que yo hubiese hecho jamás. Pero sin embargo, como yo venía de una sanación muy fuerte relacionada con la misa, en un momento de mucha dificultad, que he contado alguna vez, que estaba hablando con una psicóloga por el trabajo actoral, había dejado la carrera y demás, tuve mucha sanación a través de la misa. Incluso cuando llegué a dudar de la misa más y más y más, leí en el Evangelio del que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí, yo en él. Entonces empecé a ir a misa con esa idea y en 10 días tuve una sanación brutal que me quitó una depresión con la que llevaba muchísimos meses, que no entendí nada, y lo único que me consiguió limpiar y quitar toda la porquería y la oscuridad, incluso tenía mucho odio dentro por el trabajo actoral, había cultivado cosas muy malas, y la misa fue lo único que me consiguió liberar y dar otra vez como, bueno, pues sí, sanidad interior. Y entonces conocí a Josepe Manglano, que había escrito varios libros sobre la misa, cuando yo venía sobre esa sanación, y él quería hacer algo sobre la misa y yo quería hacer cine y venía sanado por la misa, con lo cual se juntó el hambre con las ganas de comer. All'inizio era solo lavoro, era un lavoro, mi hanno chiamato, è un film, io sono un attore, è il mio lavoro. E poi sul set ho conosciuto il regista, Pietro, ho conosciuto Arturo, il produttore, ed è nata una fortissima spiritualità e una amicizia in Cristo che si chiama fraternità per me. Per cui non ero più un attore che stava lavorando a un papel, ma ero un fratello che faceva una testimonianza con un altro fratello. È stato molto interessante, dentro la fatica, dentro il freddo, dentro tante cose che normalmente mi avrebbero fatto dire no, invece dentro quella situazione lì era un sì continuo. È stata una cosa molto bella, molto interessante. Sí, que empezó primero para él como un trabajo, que al principio pues fue como me llamaron, voy, lo hago y tal, pero que una vez que estuvimos en el set después, que nos conocimos ahí, pues tanto a Arturo, el productor, como a mí, y que entonces que ahí surgió una espiritualidad muy fuerte, ¿no? Entonces ya no era un trabajo, sino que pues con lo que estábamos en el lugar surgió también una fraternidad entre nosotros, ¿no? Una amistad pues en el Señor, en Cristo, y que de ahí luego apareció una cosa que fue muy bella y muy interesante. Ci sono situazioni in cui è più forte e più evidente la presenza dello Spirito Santo. Il Signore è ovunque, molte volte noi siamo distratti, e allora proprio bussa forte, no? Per dire, oh, io sono qua. E altre volte è proprio evidente che c'è il Signore lì. E c'è una frase del Vangelo molto bella che dice: quando 3 o 4 di voi saranno riuniti nel mio nome, io sarò lì con voi. E quando vivi questa cosa è fortissima per il cuore. Non c'è altro, non ci sono soldi, non ci sono gossip, non ci sono fotografie, giornali, non c'è niente che vale più di quella consapevolezza di essere a tavola col Signore. E la messa è proprio essere a tavola col Signore. Che puoi chiedere di più? Que hay situaciones donde es más evidente la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Y que en otras, sin embargo, estamos como más duros y entonces tiene que el Señor como tocar a la puerta y llamar más, pero que en otras situaciones que es más como clara la presencia del Espíritu. Y él decía antes que en este caso, al juntarnos varios y hacerlo por el Señor, que se convertía ya no en un trabajo, sino como en un testimonio. Y decía la frase del Evangelio, ¿no? De donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿no? Un poco contando la experiencia. Y después comentaba que además el momento como culmen, ya entiendo que relacionándolo con la misa, que es de poder estar a la mesa con el Señor, ¿no? O sea, estar nosotros como hermanos y luego estar en la mesa con Él. Molto vicino al Signore, muy perto, no? Sí, muy cerca del Señor. Cerca del Signore. Il centuplo, no? È la cosa che vale di più. E questo film, mentre lo facevamo, è accaduto, e mentre guardi questo film capisci che è accaduto. Dentro il film si vede, si percepisce questa cosa. E
la messa, che è il momento più importante per la nostra vita, sembra diventata monotona, sembra diventata routine. Molti sacerdoti, per andare incontro alle persone, hanno tolto bellezza. Come dire, il ristorante è troppo prezioso, faccio i prezzi più bassi, abbasso la qualità. È sbagliato. E questo film aiuta a ricordare cosa è importante, aiuta a ricordare le radici da cui parte la messa. È un aiuto proprio un aiuto, come il bacio di Dio è un aiuto, che è il bacio del Padre, no? Il Padre che ti prende ogni volta. Così. Sí, dice que que a veces en la misa, bueno, que en este caso en el proyecto, que esto que pasó de lo que comentábamos antes, que se puede percibir. Él vio la película ayer por primera vez y decía que esto que ocurría, de lo que estamos hablando, que se podía percibir. Y dice que a veces, como en la misa, algunos sacerdotes, como si fuese un restaurante de lujo, donde dice, bueno, como para hacerlo más accesible, pues vamos a bajar los precios, vamos a quitarle calidad, y entonces en realidad estás quitando belleza, ¿no? Que es lo que hay ahí. Y entonces él dice que el proyecto de alguna forma nos recuerda como esas raíces, ¿no? Que está la parte del Antiguo Testamento del conjunto, y de recuperar como toda esa parte entera que es importante, y utiliza la palabra de que es una ayuda, ¿no? Como para poder recuperar y tomar esas raíces que tantas veces se pierden. Buena pregunta, sí. Pues misteriosamente y contra nuestra voluntad, o sea, la misa es un misterio, ¿no? El sacramento es un misterio. Y entonces, a nuestro pesar, creemos que también la forma externa que ha tomado y los elementos que aparecen tiene mucho de misterio. Y como no fue algo deliberado, pues al final Arturo, creo que con visión sobrenatural, de ahí algo que el Espíritu le decía en su interior, creo que sí que ha sido un acierto que la película no sea destripar la misa, sino que como estamos retratando un misterio, que la forma de retratarlo también es misteriosa. Entonces no es como un acceso inmediato, claro, donde todo el mundo va a llegar y entender. No, es sencillamente una forma en la que, con un medio de expresión distinto, pero empapado de toda esa espiritualidad, la gente puede llegar ahí y acercarse al misterio y como saborear a lo mejor algunas texturas, tocar colores o vislumbrar cosas, pero más desde una experiencia y desde una aproximación no racional, y no tanto desde el entendimiento. Y, vale, ya sé lo que es la misa. No, va a ser como ir allí y asomarte un poquito como esa montaña llena de niebla, de nieve, de viento, de un poco de sol que ocurre ahí, y es como algo, creo que inabarcable, ¿no? Muy bello y de mucha profundidad, pero no es algo que uno vaya a salir de ahí, que puede volver otro día a la montaña y la montaña va a estar distinta, pues volver otro día al beso de Dios y lo va a saber distinto. Y creo que ese hecho que acertaba Arturo a señalar, de que el proyecto, su forma expresiva es de misterio, creo que ha sido una bendición, porque es la única forma de tratar un misterio con misterio, ¿no? Y eso sí que estoy muy, muy satisfecho, aunque no ha sido buscado. La tenerezza, io sono un uomo del sud Italia e sono nato in una famiglia molto dura. Dicevo questa mattina con Pietro, non ho mai pianto nella mia vita. Mio padre mi ha insegnato che non si piange, che un uomo non piange. E poi scopri la tenerezza del Signore, che è la carezza che fa Gesù a Pietro sulla spiaggia quando dice mi ami tu, è la carezza che fa a tutti per farli nuovi, le fa al cieco nato, le fa alla Maria Maddalena, le fa a Lazzaro, e dentro quella carezza che ti fa nuovo c'è una tenerezza che c'è nello sguardo di Gesù verso l'uomo, c'è uno sguardo di Dio verso l'uomo, è difficile da spiegare. Se l'hai provata ti fa muovere il cuore. Conversione vuol dire cum versus, viene dal latino cum versus, cioè camminare in una direzione nuova, perché la tenerezza dell'incontro ti fa cambiare strada, ti fa cambiare direzione. E non importa cosa eri prima, non è importante cosa eri prima, importa agli altri, ai pettegoli, no? Ma a Dio non interessa, interessa quello nuovo, l'uomo nuovo. Questo.
Sí, dice pues, que él viene de una familia del sur de Italia muy dura, ¿no? Y entonces pues que no tenía la mejor experiencia afectiva, pues de abrazarse o incluso de llorar. Decía que él no había llorado nunca, ¿no? Y sin embargo que el encuentro con el Señor, que ahí es donde se descubre la ternura. Pues decía el episodio del Evangelio de Pedro con Jesús resucitado, que está en la playa, como él ahí recibe una caricia, como el ciego de nacimiento también recibe una caricia ahí, y entonces que cuando tú experimentas como esta ternura de Dios que te toca el alma, ¿no? Y eso es lo que te cambia. Entonces, cuando él hablaba de conversión, que comentaba que viene del latín, cum versus, como decía, que es de caminar hacia, ¿no? Que al Señor no le importa de dónde vienes, no le importa lo que haya sido antes, sino que como el hecho de ir hacia Él, pero insistía en que procede de haber experimentado esa ternura. Noi cristiani siamo come Pietro, come San Pietro, preoccupati di rispondere a Gesù, rispondere a Dio, perché ho fatto questo, perché ho fatto questo, perché ho fatto questo. E come San Pietro sulla spiaggia ha preparato tutte le risposte, ma Gesù gli chiede l'unica cosa che lui non ha preparato. Mi ami tu? È tutto, scusate, è tutto lì. È tutto lì, capite? È tutto lì, bisogna dire sì a quel mi ami tu, è tutto lì. E non dobbiamo preoccuparci tante cose. E da oggi in poi, da questo punto in poi, come vuoi vivere? Vuoi vivere con me? Vieni con me. Mi ami tu? Sì, vieni con me. Questo è. Questo risolverebbe tante preoccupazioni. Tanti fanno tanti problemi, ma io l'anno scorso, ma io ieri, ma io ho pensato. Perché Dio è padre, e come un padre, come una madre, perdona tutta la vita. Questo è. Sí, decía de que somos todos un poco como Pedro, como San Pedro, ¿no? Que pues nos preocupamos mucho de lo que he hecho mal, pues he hecho esto, he hecho lo otro, y comentaba él el ejemplo de que cuando Pedro va a hablar con Jesús en la playa, que ya traía el discurso de la justificación, de pues esto lo hice por esto otro, entonces como que se trae los deberes hechos para llegar allí y justificarle al Señor porque ha hecho todos los errores que ha cometido, y que lo único importante y lo único que Jesús le pregunta es lo que él no había preparado, que es como, Pedro, ¿me amas? Y entonces que lo único que tenemos que hacer es responder a esa pregunta de Jesús de si me amas, y únicamente su invitación es como a seguirle, pues sígueme, ¿no? Quella mirada, quello sguardo, quella di Jim Caviezel che interpretava Gesù mi ha cambiato la vita. Ha cambiato la vita completamente, cambia completamente. Come ogni volta che Gesù nel Vangelo si racconta che incontra qualcuno, lo guarda e gli cambia la vita. E quella cosa lì cambia la vita completamente, anche se tu fai resistenza. Anche se tu fai resistenza. È molto interessante nel film di Mel Gibson, che racconta tanti personaggi, ma in realtà ogni personaggio rappresenta una categoria. Per cui c'è Pilato che riconosce lo sguardo che cambia la vita, ma non lo prende. C'è Erode che non lo riconosce neanche. C'è Barabba che lo riconosce ma deve fare tanta strada. C'è il Cireneo che lo riconosce e subito si innamora di Cristo. Ogni uomo reagisce in un modo diverso. È la libertà che dona il Signore. La libertà che dona il Signore. Questo. Sí, dice que la mirada que le cambió la vida, ¿no? Que también en el Evangelio que pasa como a menudo, que cuando Jesús tiene un encuentro con alguno de los distintos personajes, que le cambia la vida. Y decía que en la peli de la Pasión, que cada personaje representa una categoría humana, ¿no? Pues Pilato, por ejemplo, que es un hombre que sí que reconoce esa mirada que cambia la vida de Jesús, pero la rechaza. O sea, aun reconociendo lo que era, la rechaza. Luego, por ejemplo, Herodes, otra categoría de ser humano representada en él, que directamente ni siquiera lo reconoce, no reconoce esa mirada. Luego el Cireneo, por ejemplo, que sí, que lo reconoce, se enamora y le sigue, ¿no? Como que en cada uno de ellos se ve como pues las actitudes que tomamos los seres humanos ante esa mirada de Jesús. Yo creo que a quien Dios quiera,
O sea, te puedo decir que a lo mejor me haría mucha ilusión que, yo qué sé, que a lo mejor entrase entre público joven para poder cambiar la visión y que haya como una nueva generación y una nueva... Creo que es muy necesario renovar en el espíritu toda la forma externa de la espiritualidad, ¿no? Entonces, si la gente joven conecta, y ayer tuve muy buenas experiencias, luego estuve con gente hablando ahí, y sí que veo que la belleza, que era un poco mi sueño, tocase y conectase, pues para mí ese sería el sueño. Lo práctico y lo real, que lo que decía antes Pietro de las caricias, que Dios pueda como tocar y acariciar, o sea, más allá, como esto es una obra que considero que es un servicio a Dios. Perché comunque è Lui che decide. Noi possiamo fare 1000 film e non succede niente. Se il Signore decide, qualsiasi cosa può servire per cambiare la vita delle persone. A me un film, a una persona, un incidente. Io ho un'amica carissima che era una donna matta, pazza completamente, 1000 peccati, ha fatto un incidente con la macchina e mentre era in coma Gesù le ha parlato, lei è uscita dal coma e è diventata suora. Cioè, il Signore può fare tutto, siamo noi dei piccoli pupazzetti, no? Ma siamo dentro la sua volontà, sia fatta la tua volontà, sia fatta... Io sono un tu che mi fai. E questo è tutto, bisogna fidarsi, affidarsi, confidarsi, cioè affidarsi, lasciarsi fai tu Signore, io ti seguo, io sono tuo figlio, tu sei mio padre, portami. No? C'è una frase indiana molto bella che dice il padre dice al figlio stai attento, stanno camminando, stai attento dove metti i piedi, e il figlio dice padre stai attento tu dove metti i piedi, perché io metto i piedi dove li metti tu. E noi dobbiamo mettere i piedi dove li mette il nostro Padre e camminare nel suo cammino. Questo. Sí, dice comentando lo de antes, que al final es Dios quien decide, ¿no? O sea, quien dice, nosotros tenemos un poder limitado y es Él quien va ahí como a decidir qué ocurre, y que nuestra labor más bien es ponernos en nuestras manos y que se haga su voluntad. Y ponía un ejemplo muy bonito de una amiga suya que era una mujer así alocada, llevaba una vida terrible y tuvo un accidente de coche, estuvo en coma. Y durante el coma dijo que Jesús le había hablado y salió de ahí, y aunque tenía una vida muy muy loca, antes de entrar salió y se hizo monja. Y entonces contaba también pues dice como que nosotros que nos confiemos, ¿no? Que nos encomendemos, pero que nos confiemos al Señor, que le tomemos de la mano. Y decía un ejemplo, dice que nosotros, que yo soy un tú que me haces, ¿no? Como en el sentido de que Dios es quien nos moldea, y ponía un ejemplo de que como Dios es padre, pues un pequeño cuento indio de un padre que va con el hijo, que iban a un lugar y el padre le decía, oye, ten cuidado, no pongas los pies por ahí. Y entonces el hijo le decía, no, ten cuidado tú de donde pones tú los pies, porque donde tú los pongas los voy a poner yo, ¿no? En ese sentido de filiación completa y de, Señor, como que se haga tu proyecto y lo que tú quieras. Assolutamente, assolutamente. Grande chiesa che diventa piccola chiesa, per attraverso il dolore tornare a essere una grande chiesa. A noi è toccato essere una piccola chiesa e il dolore. Dobbiamo servire, dobbiamo lavorare come quelli che stavano nelle catacombe 2000 anni fa. I nostri padri hanno sprecato e noi dobbiamo ricostruire. Dobbiamo ricostruire. Bruciano le chiese, uccidono i cristiani, ma non c'è sorpresa, perché è scritto nel Vangelo: sarete processati e condannati ingiustamente nel mio nome, per il mio amore. Lo sappiamo, prendiamo la croce e la portiamo. Questo è il nostro compito, testimoniare. Il compito che fai tu, pregare, il compito che facciamo noi. Tutti siamo chiamati a lavorare. Sí, dice que sí, que absolutamente, que somos como una iglesia grande que se ha hecho pequeñita, ¿no? Pues a lo mejor por errores del pasado, de anteriores generaciones, pues ha pasado de ser algo como de cierto volumen a quedarnos pequeñitos, y que es un poco como volver al tiempo de las catacumbas, ¿no? Y entonces que nos toca testimoniar y tomar ese relevo a lo mejor de las cosas que se han hecho mal, permanecer fieles ahí, y de ese remanente, ¿no? Que decía Benedicto XVI, como volver a... Dice de tomar la cruz, ¿no? De esa
conciencia que está escrito en el Evangelio, que como por mi causa os perseguirán y os llevarán ante los tribunales, que es cruz, que es algo que llevamos en el hombro, decía él, y entonces pues hay que ser conscientes y caminar con eso, pero sabiendo que es la forma de reconstruir y lo que nos toca.